Bienvenidos y bienvenidas a este curso de Pensamiento Social Cristiano. Estamos en la semana número 5, quinta semana, que va del 24 de agosto al 29 de agosto de 2020. Estamos en la materia Pensamiento Social Cristiano, grupo teórico 31. Estamos en la primera unidad, Origen y Naturaleza del Pensamiento Social Cristiano. Y el tema que estamos considerando es la cuestión social en el pensamiento social cristiano. En la sesión pasada estuvimos viendo lo que es el pensamiento, la cuestión social en términos generales. En esta semana vamos a concretar un poco y vamos a considerar la cuestión social, pero en El Salvador. Es una cosa muy sencilla que vamos a tratar pues de profundizar y los estudiantes pues harán su propio esfuerzo para lograrlo. En este caso, ¿qué indicaciones tenemos? ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Bueno, se trata de determinar cuáles han sido los principales conflictos sociales que se han sucedido en El Salvador durante el siglo XX. ¿Para qué? Para determinar las causas que provocaron la situación social actual. O sea, el problema social en El Salvador no es un asunto que surge de la nada o es una cuestión que se da pues por gracia divina, sino que tiene unas explicaciones, esa situación social actual tiene unas explicaciones concretas en la historia y hay que conocerlas. Entonces de eso se trata brevemente en esta semana. Para finalizar el tema 2, porque la cuestión social en El Salvador es su apartado, forma parte del tema 2, que es la cuestión social, como les decía, en el pensamiento social cristiano. Entonces, con este subapartado, la cuestión social en El Salvador, estaríamos concluyendo el tema número 2 del curso. Al finalizar esta quinta semana de trabajo, el estudiante debe saber dar respuesta a las siguientes preguntas. Primera, ¿cuáles son los principales conflictos sociales que ha vivido la sociedad salvadoreña durante el siglo XX, o sea, el siglo pasado? ¿Cómo han influido esos conflictos en el estado actual de la sociedad salvadoreña, es decir, la genética de la situación actual? Y la número 3, ¿cuáles son los principales problemas que vive la sociedad salvadoreña actualmente? O sea, estamos hablando pues de la situación social, la cuestión social en El Salvador. Ya vimos en la sesión pasada qué es la cuestión social. Ahora es una aplicación a nuestro contexto. Hay que tomar muy en cuenta que todas estas actividades que se programen en esta quinta semana de trabajo inician este día, 24 de agosto, y finalizan el 29 a medianoche, o sea, un sábado a medianoche. Hay que ser puntuales en la entrega, ¿verdad? Porque tiene una ponderación, la puntualidad tiene un porcentaje de la calificación. Materiales de trabajo, pues en esta semana pues es sencilla, no es complicada. Los materiales de apoyo para la quinta semana de trabajo corresponden a cada uno de los apartados. En este caso, como es solo un apartado, es decir, la cuestión social en El Salvador, se propone un solo material. Está de fondo el aspecto ya mencionado en las cuestiones, en las preguntas, principales conflictos sociales que ha vivido la sociedad salvadoreña durante el siglo XX. Sugerimos aquí en los materiales un artículo que aparece en el periódico Contrapunto y que se le va a subir aquí también en la página de Facebook para que ustedes puedan entrar, los estudiantes y todo el que sigue este curso, para que pueda entrar y lea ese artículo. Entonces, el artículo se titula Cultura, conflictos, etnocidio y guerra civil por la tierra en El Salvador, de Rodrigo Antonio Colorado. Entonces, eso está en Contrapunto y se les va a colocar el link. Son 3 aspectos los que hay que resumir en la tarea que se les deja. Primero, la movilización indígena de Anastasio Aquino, estamos en 1832, entre Zacatecoluca y San Vicente, entre los nonoalcos pues indígenas liderados por Anastasio Aquino y los ladinos españoles que vivían en lo que hoy se denomina pues San Vicente. 2, el segundo aspecto que hay que resumir es la rebelión y consiguiente masacre
del año 1932 en el occidente del país, o sea, en la zona occidental. Estaba pues en el poder Maximiliano Hernández Martínez, por consiguiente pues es el segundo punto. Tercer punto, un aspecto más conocido, la Guerra Civil Salvadoreña de 1980 a 1992. Entonces, se trata de presentar un resumen de esos tres aspectos a partir del artículo sugerido. Sin embargo, el estudiante o los que siguen el curso pueden hacer sus propias indagaciones. En cambio, para los principales conflictos que experimenta El Salvador actualmente, aquí no se sugiere ningún material, sino que el estudiante debe hacer sus propias indagaciones y establecer, pues, en la tarea se les van a pedir 3 problemas que consideren que están afectando negativamente a la sociedad salvadoreña en este momento. Entonces, pasemos de inmediato pues a las actividades de aprendizaje o evaluaciones. Ya dijimos pues que estas evaluaciones van a estar activas en el aula virtual hasta el día sábado 29 de agosto a medianoche. Lo mejor es hacerlo antes, ¿verdad? Para no estar en esos apuros al final de la semana. Entonces son 2 actividades las que vamos a tener. La primera es un foro, tiene una ponderación del 2% de la nota de esta semana. Y se titula el foro Problemas Sociales en El Salvador. ¿Qué hay que hacer? Bueno, damos las indicaciones de inmediato. Indicar 3 problemas sociales que a su juicio experimenta El Salvador actualmente. 3 problemas nada más en el foro. La lista de los 3 problemas debe escribirse en orden de gravedad, es decir, el estudiante debe escribirlos estableciendo cuál es el de mayor relevancia, hasta completar la lista de los 3 problemas. O sea, la lista de 3 problemas debe ir del que considere más grave al menos grave, pero solo 3. Y finalmente debe explicar o razonar brevemente por qué considera que esos 3 problemas son los más graves que vive la sociedad salvadoreña. La tarea 2 es un resumen del artículo del que ya hablé. Tiene una ponderación del 3% de la nota de esta semana. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que leer atentamente el artículo que se le propone. Ahí lo vamos a subir ahora. Esta inducción de esta tutoría se les va a colocar en la página aquí en Facebook y también en el aula virtual. En el Facebook para todos los que están siguiendo el curso por su cuenta. Bien, se trata de redactar un resumen de los 3 aspectos que aparecen en el artículo. Movilización indígena de Anastasio Aquino y consolidación del Estado salvadoreño. Este primer aspecto no es solo narrar lo que pasó con Anastasio Aquino, sino también descubrir en el artículo cómo se inicia la conformación del Estado salvadoreño. O sea, eso es bien importante para poder comprender por qué El Salvador actualmente es una democracia representativa, republicana, etc. Para comprender bien, o sea, nosotros vemos los problemas que están sucediendo entre los órganos del Estado, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero eso tiene una explicación histórica, no es nada nuevo, y tampoco es que uno u otro tenga la razón, no, ese es un problema político muy antiguo y que ahora tiene un problema de agravante, que es el tema de la era digital, es decir, que se utiliza mucho el aparato mediático por medio de las redes sociales y de la información o desinformación para confundir a las personas. Pero los estudiantes no deben estar sujetos solo a la especulación que se da en las redes sociales, sino también a la investigación científica e histórica. Entonces, el problema del Estado salvadoreño inicia a conformarse a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, es decir, bueno, es un asunto más complejo realmente, pero si ustedes quieren, la última década del siglo XIX es muy importante y también el primer cuarto de siglo, o un poco más, digamos hasta la caída de Maximiliano Hernández Martínez, para comprender el estado actual. El estado, me refiero al sistema político y al régimen político que está vigente en El Salvador. Entonces, el primer punto es muy importante de este resumen. 2, es decir, rebelión y masacre de 1932, aquí sí ya empieza, digamos, la época moderna en sentido estricto en El Salvador, porque hay un movimiento revolucionario y hay un Estado militarizado. Es muy importante que analicen eso los estudiantes, porque un estudiante de 16 años, de 17 años actualmente no ha vivido eso.
Entonces podría pensar que la exaltación del estamento militar actualmente es lo más correcto. Pero si analiza en la historia, notará que el estamento militar ha hecho mucho daño a El Salvador. Por consiguiente, se debe tener mucha precaución, mucho cuidado a la hora de apoyar así, sin analizar críticamente. Por eso es bien importante que profundicen en el punto 2 del resumen, que es rebelión y masacre en el occidente de El Salvador en 1932. Y 3, la Guerra Civil Salvadoreña, que va de 1980 a 1992, que vendría a ser la causal más reciente, más cercana a nosotros, y que justamente es la que explica por qué estamos en la situación que estamos, ya sea en los aspectos positivos o en los aspectos negativos. Aquí pues no hacemos política partidaria, sino que analizamos los hechos históricos a la luz, ¿verdad?, de los acontecimientos sucedidos. Entonces la Guerra Civil Salvadoreña es la que en cierto modo explica lo que está sucediendo actualmente. Lo que se hizo bien es lo que está sustentado en la democracia débil que tenemos, pero es una democracia. Y segundo, también el no haber solucionado conflictos profundos y haberlos dejado así pues en la impunidad es lo que está generando mucho malestar social en la actualidad. Entonces son 3 puntos, ¿verdad?, del resumen. Hay que entregar un reporte escrito que no debe sobrepasar las 2 páginas en formato Word porque hay que corregirlo y el cual debe contener el resumen de los 3 aspectos ya indicados. El trabajo se debe hacer en modo individual, ¿verdad? No en grupal, sino cada uno hacer sus propias indagaciones. ¿Qué es lo que vamos a calificar en la rúbrica? ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar redacción correcta y clara, dominio de los contenidos, puntualidad en la entrega y ortografía. Muy bien, les deseamos lo mejor, ¿verdad?, aquí en su trabajo de esta semana. Cualquier consulta por el correo electrónico o por el aula virtual también lo pueden hacer. Les deseamos pues una feliz semana y que tengan pues mucho éxito en esta semana de trabajo.